Estimado estudiante, tengan ustedes saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de razón de cambio, tanto instantáneo como promedio, en este curso de matemática básica. Para ello te voy a presentar un pequeño problemita que dice, suponga que el costo total en cientos de dólares de producir X miles de barriles, como el modelo adjunto, de una bebida está dado por esta función. Esta función es 4x cuadrado más 100x más 500, y la condición es que x solamente vaya de 0 a 50. Nos pide calcular e interpretar C5, C20, o sea, costo cuando es 5 y costo cuando es 20. Aparentemente uno pensaría que solamente es reemplazar, ¿no es cierto? Pero tiene que darse cuenta que en esa expresión que nos están dando, hay una pequeña comita en la parte superior. Esa pequeña comita se llama derivada. Y derivada también es también razón de cambio instantáneo, que es lo que vamos a practicar el día de hoy. Vamos a resolver problemas o explicarte la teoría de razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo. Con este símbolo se representa pues lo que son las derivadas y en su definición básica es la razón de cambio instantáneo. Entonces, vamos a comenzar nuestro tema. Te presento el logro de la sesión. Al finalizar esta clase, ustedes estudiantes deben resolver ejercicios en los que explicas el concepto de razón de cambio promedio e instantáneo y lo vas a interpretar en forma gráfica, entendiendo las aplicaciones de la vida cotidiana. Bien, para poder entender el tema, primero vamos a ver algunos conceptos previos. El primer concepto previo que quiero que analicemos, o en todo caso quiero que compartirles, es el concepto de incremento de una función. Hay que recordar que cuando hablamos de una función, siempre hablamos de dos variables, una variable x y una variable y, ¿no? Siempre se habla de dos funciones. Por ejemplo, acá estoy poniendo una función cuadrática, la variable x es la variable independiente y la función es la variable y, ¿no? Hay que recordar ello, a veces nos olvidamos. La fx es como si fuera la variable y. Entonces, cuando habla del incremento de una función, te está hablando pues del incremento de y, en otras palabras, ¿no? La función es el eje y. Entonces, el incremento de una función te está hablando del valor de y. ¿Y por qué incrementa una función? El incremento de una función se va a dar porque x también incrementa. Pues. Entonces, acá lo dice, ¿no? El incremento de x, ¿sí? El incremento de x es la variación que va a tener x de un valor a otro. Por ejemplo, si yo digo que x está en 3 y luego x está en 5, pues el incremento que tienes de 2 unidades, ¿no? Ese es el incremento. Este simbolito de triangulito de x significa incremento. ¿Y cómo averiguo el incremento de y entonces? El incremento de y sería, pues, en el caso que yo te diga 3 y 5, tendrías que reemplazar 3 en la función y luego reemplazar 5, ¿no? Para que sepas cuáles son esos valores de y, y luego, de igual forma, si un valor de y te sale 8 y el otro valor te sale 11, pues tienes que restar, y eso sería el incremento de y. Profe, entonces solamente es cosa de restar las respuestas. Sí, esta parte de incremento no es difícil, solamente es comparar, ¿no? El valor inicial, el valor final y restarlos y averiguar qué pasa. ¿Vale? Eso sí, tienes que tener cuidado que es restar el valor final menos el valor inicial, porque a veces sale negativo la respuesta. O sea, no siempre es incremento, a veces es decremento. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo ya con números, mira, ve, tenemos una función, el x comienza en 2, termina en 5, en consecuencia el incremento de x sería 3, la diferencia, ahí está el ejercicio, 3. Y si yo quisiera saber el incremento de y, en este caso no viene la función, los valores ya están hechos, el incremento de la función, o sea de y, sería de 1,5 y 5, o sea, restando, el incremento de y, 5 menos 1,5, 3,5. A veces los valores de y no te vienen, lo que te viene a veces es la función, ¿sí? Te viene la fórmula, pero ya teniendo la fórmula tú reemplazas, pues primero reemplazas 2, luego reemplazas 5 y ya vas a saber cuál es el valor, ¿vale? Entonces, eso es un incremento de una función. Y estos conceptos que acabo de decirte origina lo que es la razón de cambio promedio. Hay que recordar que razón es una comparación. Hay dos tipos de comparaciones, la aritmética, la geométrica, y la que trabajamos cuando no se dice nada, o la que se trabaja de manera estandarizada, es la geométrica. Entonces, una razón de cambio promedio es una división, ¿sí?, entre el incremento de y
y el incremento de X. Ahí te puedes dar cuenta, ¿sí? Lo que se hace es dividir, ¿sí? Los incrementos tanto de Y como de X, pero en ese orden, ¿no? Arriba la Y, abajo la X. A ver, antes de ver el ejemplo que está en el PPT, yo te voy a poner acá un ejemplo. Mira, ve. Yo tengo una función, voy a hacer un ejemplo pequeño, una función lineal, X más 3. Y entonces yo quiero que hallemos la razón de cambio promedio desde que X es 2 hasta que X es 5. Eso sí, para que tú hayas la razón de cambio promedio, el problema, o en todo caso tú tienes que interpretar, te tiene que decir de dónde a dónde, pues. No podemos hacer la razón de cambio promedio así de la nada, tenemos que saber de dónde a dónde. Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Bueno, tenemos que averiguar los valores. Generalmente yo hago una tablita que me ayuda a hacer ello, ¿sí? A ver, los valores de X. El valor de X comienza en 2, termina en 5, pero cuando X vale 2, yo lo reemplazo en la función, sale 5, y cuando X vale 5, lo reemplazo, sale 8. Entonces, para calcular la razón de cambio promedio, en la parte superior resto la función, o sea, los valores de Y, que sería 8 menos 5, y en la parte inferior resto los valores de X, que sería 5 con 2. Luego opero y ya tendría mi razón de cambio promedio. Como te puedes dar cuenta, no es difícil, solamente es restar en la parte superior los valores de Y. Recuerda, los valores de Y es la función, y si no tienes los valores, reemplazas para que salgan los valores de Y, y abajo los valores de X. Ahora sí vamos a ver el ejemplo que está acá. Con este ejemplo quizás queda más claro la cosa. Mira, te dan una función cuadrática en este caso, y piden la razón de cambio promedio de X de 2 a 5. Entonces tenemos que averiguar en este intervalo de 2 a 5, ¿sí? Entonces, acá se pone, identificas que A vale 2, B vale 5, o sea, le están poniendo, ¿no? Que el primer valor es 2, el otro es 5, ¿vale? Y se aplica la razón de cambio promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Puedes hacer la tablita que te dije, ¿sí? O en plazas, ¿no? A ver, x2, a ver, o en plaza en la función x2, si tú reemplazas 2, sale 2 al cuadrado 4, menos 2, 2, más 1, sale 3. Y cuando reemplazas el 5, 25, 20, sale 21. Por lo tanto, la razón de cambio promedio sería en la parte superior restar el 21 menos 3, los valores de y en la parte del denominador restar los valores de X. Y ahí sale la respuesta, que es igualita que está acá. Sale 18 sobre 3 y luego sale 6. Y esa sería la solución. ¿Vale? Acá en el problema está también lo mismo, ¿no? Sino que está de manera simbólica, ¿no? Arriba se hace F5, F2, que es la función, y luego se restan los valores de X5 menos 2. Se reemplaza y te sale el mismo resultado. Entonces, espero se haya comprendido lo que es la razón de cambio promedio. Vuelvo a insistir, no es un tema muy difícil, solamente es cosa de reemplazar. Acá vamos a ver un ejemplo, ya en un problemita. Mira, dice, una fábrica durante X horas libera en la atmósfera toneladas de una sustancia química determinada por esta función. Ya, esta función me permite saber la cantidad de sustancia química que libera en X horas. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la cantidad de toneladas de sustancias químicas entre las 12 y las 14? Ya ves, te das cuenta que te dan el valor, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde? Entonces, haces tu tablita, ¿no? En este caso X, y acá sería F, y haces pues 12 y 14. O reemplazas con 12 en la función, y reemplazas con 14, y luego ya restas los resultados. Eso lo vas a ver acá en la solución, mira. Acá está. ¿Sí? El incremento de X, ¿sí? El incremento de X es 14 con el 12, que sale 2. Y acá estamos reemplazando, mira, el 14 y el 2. Con 14 sale 67,2, con 12 sale 52,8. ¿Qué se hace con ello? Se resta, que sale 14,4. Esa sería la diferencia. Acá en la parte de abajo, mira. Los valores de Y, restando sus respuestas, sale 14,4 y los valores de X sale 2. Ahí está. 14,4 y 2. 7,2 toneladas por hora, ¿no? Eso es de acuerdo al concepto. La interpretación sería que la fábrica, entre las 12 y 14 horas, aumenta pues 7, toneladas por cada hora que transcurre, ¿no? Cada tonelada por cada hora que transcurre. Entonces, en esto consiste pues la razón de cambio promedio.
Para redondear la idea, no te olvides que en una razón de cambio promedio siempre te van a decir de dónde a dónde es el intervalo que tú quieres analizar y que quieres saber, pues, esta comparación. Ahora, hay un caso particular, y con ese caso particular ya también pasamos al tema de razón de cambio instantáneo. ¿Cuál es el caso particular, profesor? ¿Qué pasaría si la distancia de la variación de X, ¿sí?, sea mínima? O sea, cuando digo sea mínima, me refiero de repente que uno es 3 y el otro es 3,00001. O sea, la distancia es pequeñita, ¿sí? ¿Cómo se calcularía ahí la razón de cambio promedio? De la misma manera, o sea, la teoría es la misma. Date cuenta, mira, en la parte superior se restan los valores de y, que son las funciones, y abajo los valores de x. Claro, algunos dirán, ¿y por qué le están poniendo h, profe? Lo que pasa que esa diferencia, como es tan pequeñita, le voy a llamar h, ¿no? Es una diferencia pequeñita h, ¿vale? Y justamente acá viene la definición de cambio instantáneo. Esa distancia, esa h, que es la distancia, como es tan pequeñita, ¿sí?, es prácticamente cero. Pero no es que sea cero, sino tiende a ser cero, porque es pequeñita. Se aproxima a cero. ¿Te acuerdas ese concepto? Aproxima, ese es concepto de límites. Entonces, en otras palabras, para que tú calcules la razón de cambio instantáneo, tienes que hacer este concepto de razón de cambio promedio, pero asumiendo de que es un límite cuando h tiende a cero, porque la distancia es tan mínima que es cero. Y esta sería, como quien dice, la fórmula para que halles la razón de cambio instantáneo. Esta fórmula que estoy escribiendo acá es la fórmula de derivada, ¿sí? Eso ya es un tema que seguramente vas a trabajarlo en otra oportunidad, ¿vale? Por eso que acá al costadito, no sé si notas que le están poniendo esa comita en la parte superior, que es derivada, pues. Ya, esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros para razón de cambio instantáneo. También lo puedes hacer con derivadas, pero ya derivadas, como te digo, es otra clase, pues son unas propiedades ahí. Nosotros lo vamos a trabajar con la función de límites, ¿sí? Eso es una razón de cambio instantáneo. Cuando la distancia en los valores de x es pequeñita. Profe, pero ahí ha puesto h, se supone que abajo se resta las x. Sí, pero esa diferencia de x es h, pues ese h que es chiquitito que te dije. ¿Vale? Listo. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Mira. Acá tenemos, ¿sí?, la función que está de color rojo y vemos que la distancia de x a otro punto es h y es una distancia pues considerable, ¿no? Ahí normal es razón de cambio promedio. Pero ¿qué pasa si esos puntos se va acercando? Mira, mira, notas que se va acercando, acercando. O sea, el h se está volviendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, que prácticamente en algún momento ya pareciera que fuera el mismo punto, ya pareciera que no hubiera otro punto, que no fueran dos puntos, sino uno solo. Es totalmente pequeñito. Por eso decimos que ese h es como si fuera cero. Y hay que tener presente acá que cuando haces eso, cuando sucede eso, mejor dicho, esa recta que se forma es una recta tangente, ¿no? Porque intersecta la gráfica en un solo punto. A eso se le llama razón de cambio instantáneo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá, disculpa, antes del ejemplo, acá está la definición que te decía. Esta es la definición que vamos a usar para saber la razón de cambio instantáneo, ¿no? ¿Sí? Siempre el problema, en la razón de cambio promedio, el problema te decía de dónde a dónde, ¿no? De x3 a x2, ¿no? Te decía. Cuando el problema te quiere preguntar por razón de cambio instantáneo, te va a decir el valor de x. Ya no te va a dar dos valores, te va a dar uno solo. Porque como el otro es tan cerquita, ya no lo da, ¿sí? Te va a dar un solo valor. En esta fórmula, ese valor es como la letra A, ¿sí? Y el h ya hemos dicho que es cero, porque prácticamente la distancia es cero. Bien, ahora sí vamos a ver el ejemplo. A ver. El ejemplo o el ejercicio es la función x al cuadrado, ¿sí? Esa es la función x al cuadrado. Y nos están pidiendo que hallemos, un gatito dice, un gatito voy a abogar, oh no, sí se nota, ¿no? Ya. Y nos están pidiendo que utilicemos la definición de derivada, o sea, los límites, para calcular, pues, el incremento de la función, ¿sí? La variación de la función instantánea. O sea, profe,
tú me dirás, profe, usted dijo que iban a dar X. En este caso no están dando X. ¿Sí? Solamente quieren que averigües cuál es la expresión para calcular la función, la razón de cambio instantáneo en cualquier valor. ¿Vale? No me han dado X en este caso. Ya, ¿cómo se hace, profesor? Tienes que partir de la teoría. Acá está la teoría, mira, acá está la formulita, la estoy señalando. Esta es la formulita, tienes que hacer esta formulita y tienes que interpretarla bien. A ver, profe, ayude a interpretar. Ya, vamos a interpretar, mira. Dice que debemos hacer X más H al cuadrado. Ya, este X más H es como si fuera X solito. No sé si me dejo entender. O sea, la función es X al cuadrado, ¿no es cierto? La función es X al cuadrado. Ya, pero este X más H, todo eso es como si fuera la X. ¿No ves que es un punto específico? Es como si fuera la X. Por eso que acá están poniendo X más H cuadrado. ¿Sí? Luego cuando dice X, y ahí solamente reemplazas el mismo X. ¿Sí? No sé si se percatan la idea. A ver, voy a explicar otra vez. Siento que no lo expliqué bien. A ver, voy a borrar y voy a explicar otra vez, ¿sí? La idea. Ya, esta es la definición, mira, esta es la definición. Ya, ahí te mencionaba yo que se supone como estás haciendo función de X más H, ese X más H es como si fuera la X. Por eso que yo reemplazo X cuadrado, estoy poniendo X más H cuadrado. Y al costadito que estaba Fx, reemplazo la X, queda X cuadrado. Y abajo es H. Bueno, acá ya tienes que aplicar un poquito de álgebra. X al cuadrado más el doble del primero por el segundo al cuadrado, X cuadrado. En la parte del costado te das cuenta que se va a X cuadrado, chao, X cuadrado se va, ¿sí? Y solamente me está quedando 2xh más h cuadrado sobre h. Entonces, como h vale 0, tú tienes que reemplazar, ¿no es cierto? H es 0, pero si tú reemplazas, te va a salir 0 entre 0. Indeterminado, profe. ¿Qué hacemos ahí? Factorizamos, recuerda que era un método de eso, factorizar. Factorizas la h y se va a cancelar y te va a quedar 2x más h. Pero recuerda que h vale 0, por lo tanto te queda 2x. Ese sería el resultado. Profe, ¿y qué pasa si el ejercicio dice calcule, ¿no?, la razón de cambio instantánea cuando x vale 2? Haces el mismo procedimiento, lo único que al final ya reemplazarías 2x, o sea, 2 por 2, 4. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más para que quede bien claro esta idea. A ver, acá dice, usando la definición de derivada, ¿no?, la que te mencioné, ¿sí?, halle la derivada de esta función, 3x menos 2. Nuevamente no me están diciendo dónde, profe. No te han dicho dónde. Vamos a averiguar, a ver qué pasa, ¿sí? Primero hallaremos la función x más h. Bueno, hay que aplicar de frente la fórmula para que no hacer muy largo el ejercicio. Acá está la fórmula, mira. A ver, vamos a señalar un ratito. Acá está abajito, mira. Ahí tenemos que hacerlo. Entonces, tienes que interpretar eso. Primero hay que hacer x más h. ¿Eso qué significa, profe? Significa de que x más h es como si fuera la x. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Reemplazar arriba. 3 por x más 2, pero la x es como x más h. ¿Sí? Entonces, saca tu cuenta. Pues 3 por x más h, porque la x como x más h, menos 2. ¿Qué sale ahí? 3 por x, 3 por h, menos 2. Es lo que está acá, mira. 3 por x, 3 por h, menos 2. Y luego le vamos a restar fx. Fx es lo mismo, 3x menos 2. Hacemos las operaciones respectivas aritméticas y llegamos a esta expresión. ¿Sí? Llegamos a esta expresión. 3x más 3h menos 2 menos 3x más 2 sobre h. Ahí te tienes que percatar que el x se cancela. 3x menos 3x, 2 menos 2 también. Te queda 3h sobre h. Si tú reemplazas 0, no te va a salir, porque te va a salir 0 entre 0. Y tú sabes que eso es indeterminado. Pero ahí te das cuenta fácilmente que se puede simplificar la h, en consecuencia sale 3. Por lo tanto, acá la derivada es 3. Profe, ¿y la x desapareció? En algunos casos sucede eso. ¿En qué caso sucede eso, profe? Cuando la función es una recta, así como este ejemplo, siempre la derivada te va a salir un valor. Ya no te sale ya una expresión con x, sino siempre un valor. Y va a ser el mismo siempre. Profe, entonces, ¿qué pasaría si me piden ahí la derivada y me dicen en x5? En este caso particular, la respuesta sigue siendo 3.
Y si me preguntan en X2, también sigue siendo 3. Y en X1 también sigue siendo 3. O sea, en este caso particular, por ser una recta, la pendiente o la razón de cambio instantáneo es la misma en cualquier valor de X. En cambio, en el anterior no, porque la expresión sí salía con X, ¿no? Ahí sí cambiaba dependiendo del valor de X. Sí, pero en este caso no. ¿No ven? En este caso no varía, el valor va a ser el mismo siempre. Bien, este concepto entonces hemos practicado el día de hoy, razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo, o recuerda, para redondear la idea, que la razón de cambio promedio siempre te van a dar los valores de X, de dónde a dónde, de X3 a X5, el espacio. Y la razón de cambio instantáneo ya no te dan los valores, te dan uno solo, y tienes que hacer este procedimiento para luego reemplazar ese valor. En clase van a seguir practicando. Muchas gracias por la atención prestada. Nuevamente te dejo algunas preguntas de reflexión, de análisis y a practicar, ¿no? La recomendación que siempre les doy, no se conformen con este video, con lo que se hace en clase, siempre practicar, investigar más, porque eso va a lograr que la diferencia de tu persona con otros, ¿no? Y vas a tener también mejores oportunidades. Bien, a reflexionar, jóvenes. Muchas gracias nuevamente por la atención prestada. Hasta otra oportunidad. Éxitos en lo que estén haciendo. Permiso.